Mis queridísimas amistades de una pausa en la jornada. Soy el doctor Álvaro Niño, un médico oftalmólogo que además de médico y oftalmólogo está interesado en muchos otros temas de la vida, entre los que está la cultura, el arte, la salud holística, el medio ambiente, la conciencia de abundancia, la sociología. Pero hoy vamos a hablar de algo que es anecdótico en mi vida. Hace muchos años, cuando recién había fundado mi empresa, que es la Clínica Oftalmológica Integral en la ciudad de Bucaramanga, aún no estaba en marcha la Ley 100, que universalizó la salud y la socializó, de forma tal que cada empresario de la salud, como era mi caso, tenía que salir al mercado a conseguir clientes. Pues yo había hecho unos estudios de administración de empresas, tenía muchas ganas de vincularme con empresas que tuvieran en su departamento de recursos humanos el servicio de salud para los empleados y las familias. Y supe de un ente gremial que agrupaba a los gerentes de recursos humanos de las 600 empresas más importantes de Colombia, que era ACRIP. Y pues yo no creo en las coincidencias, sino en las diosidencias. Dio la casualidad de que el presidente regional Santander llegó de paciente mío a la clínica y nos hicimos amigos. Bueno, el cuento a qué va, que eso me permitió conocer a los gerentes de las empresas grandes que estaban aquí en el área de Santander y al conocer mis calidades como médico, me adscribieron y tuve trabajo. Y estando con ellos aprendí muchísimo. Fue el mejor posgrado que pude hacer en administración de empresas desde la óptica de la gente. En esa época todavía les decíamos recursos humanos, hoy talento, o gestión o simplemente compañeros. Estando con ellos, yo logré conjugar mi gusto por el arte, sobre todo la pintura y la arquitectura, con la parte administrativa, y unas ideas raras empezaron en mi cabeza a pensar que como se había abierto la economía en el mundo, era la época de la apertura del presidente Gaviria y no estábamos preparados, muchas de nuestras empresas habían sentido el golpe y la salida no era más proteccionismo, por el contrario, mercados abiertos, pero altamente competitivos si teníamos con qué. Y yo vi que nuestra mayor ventaja competitiva era nuestra propia naturaleza latina, creativa, alegre, espontánea, que para el sector de los servicios, que era el que estaba tomando auge en este momento, sería una ventaja absolutamente difícil de igualar. Y me inventé una teoría que se llama la apertura cultural, ventaja competitiva en las empresas de la posmodernidad, porque estábamos en pleno cambio de era, de la era moderna a la era posmoderna gracias al Internet. Y de eso, de notas y eso, terminó conformándose una conferencia que se volvió artículo, que salió publicado en varias páginas de la revista Hombre y Trabajo, que era el órgano oficial de ACRIP, Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal. Eso me valió ser invitado a varios países como conferencista en congresos de administración de recursos humanos. Pues en esta oportunidad quiero compartirles lo que significa la apertura cultural para que cada uno de ustedes posicione su empresa, su negocio, su labor personal con altura mediante la cultura, la imagen corporativa de su gestión. Pues los invito, acompáñenme por favor aquí al computador, muy amables. Pues esta es la apertura cultural, ventaja competitiva en la posmodernidad. Autor Álvaro Germán Niño Rivero, médico oftalmólogo. La razón de presentar un trabajo que ya tiene varios años pero que sigue con plena vigencia es que estuve revisando el libro Economía Naranja del presidente Iván Duque y veo que retomó este tema que hace años fue una propuesta mía original presentada en foros internacionales y la vuelvo a presentar por considerarla de actualidad. Esta conferencia fue presentada por primera vez en el 4º Simposio Internacional de Administración de Recursos Humanos
en Cartagena en 1994 y publicada en la revista Hombre y Trabajo de ACRIP ese mismo año. ¿Ya se dio cuenta que cambiamos de era? Las mujeres y los hombres de mi generación somos en verdad afortunados. Hemos sido testigos de algo sorprendente que no se veía desde hacía 500 años. Nacimos en el siglo XX, el de mayor desarrollo técnico, científico y económico de la historia de la humanidad, que nos llevó a la modernidad, o era moderna o industrial. Y hoy vivimos en la postmodernidad, o era informática o del conocimiento. Obvio que si cambiamos de era, también tenemos que cambiar de forma de pensar. Los paradigmas son los modos de pensar que condicionan el actuar, y por supuesto que los paradigmas de la era industrial o moderna no pueden ser los mismos de la era posmoderna informática o del conocimiento. De ahí que ahora en la posmodernidad se hayan replanteado y reevaluado la totalidad de los planteamientos políticos, morales y filosóficos de los que se desprende la ética y también la estética, así como los valores y las relaciones sociales de poder y de producción de la humanidad interconectada, en donde lo local y tradicional puede volverse global, de forma rápida y sin transición lenta debido al auge de las comunicaciones. En otras palabras, la posmodernidad nos ha permitido convertirnos en personas locales, es decir, con visión global, pero acciones locales consistentes y efectivas. La modernidad comenzó hace 500 años. Fue la era de los inventos racionalistas y despreció sistemáticamente a la subjetividad y a cualquier tipo de conocimiento intuitivo o no científico. Hizo que Occidente se pasara de la Edad Media al Renacimiento y la imprenta llevó a la alfabetización y desarrollo de las lenguas nacionales, al concepto de nación-estado, con el desarrollo de sus burocracias político-administrativas y militares, en las que el racionalismo, el nacionalismo y su poder de conquista, el desarrollo de las ciencias gracias al método científico y su consiguiente tecnología, permitieron un enorme avance de la humanidad con gran acumulación de riqueza material dentro de un enfoque antropogénico del mundo, poniendo la naturaleza íntegramente a su servicio y sin consideración alguna que nos ha llevado a la crisis climática actual. El hombre era el rey y el amo de la creación y la naturaleza estaba íntegramente a su servicio. Los paradigmas en la modernidad eran consecuentes con ello. El racionalismo de las coordenadas cartesianas, la lógica científica, las exploraciones geográficas, el militarismo, las ideologías cerradas, el nacionalismo, el proteccionismo económico de fronteras y mercados cerrados, el control de divisas, la xenofobia, el darwinismo, las guerras y su hermano en la paz, el deporte de competencia, eran las metáforas. Curiosamente, en este periodo tan próspero, el capitalismo, que había tenido su origen científico, por así decirlo, con la publicación del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, no se pudo aplicar del todo, dado que el concepto de mercados abiertos y libres, igualdad de oportunidades y libre competencia tampoco se dio. Podemos decir que el sistema económico imperante en toda esta modernidad fue el mercantilismo de Estado. Con ellas se crearon las formas de relación y de expresión características, configurando la idea de un homo nacionalista laborioso y económico, alienado, manipulado, condicionado, despersonalizado y quizás explotado, y se causaron unos severos daños al ambiente al considerar la naturaleza algo inferior al hombre. Cuando la tecnología, gracias a Dios, permite la globalización de las comunicaciones y por ende del conocimiento, el modelo modernista entra en crisis. En los años 70, en Alemania, aparece una corriente de pensamiento filosófico como una reacción al racionalismo modernista en contradicción con la realidad, generando una profunda crisis del Homo laboriosius economicus. Aparece entonces la idea de un nuevo hombre, el Homo aestheticus sensibilis.
Rápidamente, estas nuevas ideas pasan a Francia e Inglaterra y ya se empieza a hablar de la postmodernidad. Se le devuelve a la subjetividad, representada como intuición y sentimientos, el valor de conocimiento, asociándola al científico que la excluía, y se le avala su valor como fuente de nuevo conocimiento, de estímulo creativo y relacional con la humanidad, con nuevas premisas y retomando muchos elementos culturales olvidados o relegados. Lo antiguo, desde el punto de vista sensible, volvió a tener valor y se empezaron a sentar las bases de lo que luego conoceríamos como inteligencia emocional. Los modos de pensar que condicionan el actuar lo transforman todo. Este cambio de paradigmas en pocos años fue capaz de cambiar hasta la geografía política del planeta. La apertura económica hacia la globalización, los estilos de vida mundiales, la crisis de las ideologías y de la nación-estado, la multipolaridad, el paso de lo tradicional a lo posmoderno, a veces sin haber pasado por la modernidad misma en las periferias, el retorno a la espiritualidad, las sectas fanáticas, la reducción en los ejércitos convencionales, la guerra en el espacio, los ataques informáticos, la banca mundial, las enormes empresas transnacionales como conglomerados económicos de administración financiera e industrial sin fronteras ni banderas, sin nacionalidad definida, multiculturales, con cientos de millones de accionistas a nivel mundial. La interdependencia global de los mercados bursátiles y, esto es importantísimo, la demostración práctica que el socialismo, el colectivismo centralizado, planeado quinquenalmente, es mucho menos flexible y adaptable que el capitalismo liberal para orientar el progreso en equidad de la sociedad postindustrial. Los líderes tradicionales de la sociedad, políticos, militares y religiosos, irán cediendo su poder a un nuevo y enorme poder emergente, representado por los medios masivos de comunicación y a los grandes conglomerados económicos multinacionales que se convertirán en los verdaderos poderes supranacionales, realizando operaciones dentro de un mercado global, o sea, interconectado a nivel mundial. En lo estético, la posmodernidad se manifiesta por la apertura a lo no convencional, al arte ya no como objeto sino como emoción, al eclecticismo y la mezcla de estilos y búsqueda interior e intuitiva, subjetiva de las nuevas maneras de encontrar belleza. Este es un verdadero cambio de formas de ver la estética a partir de lo ya conocido y se basa en procesos imaginativos, deconstructivos, reinterpretativos y reasociativos que estimulan una creatividad mucho más libre y desprejuiciada, siendo esta característica la de mayor dimensión en la estética de la posmodernidad. La posmodernidad es la cultura de los sentimientos y la estética la que aglutina los elementos sociales separados, permitiendo, como en la teoría de los conjuntos, su aglutinación, de forma tal que se amplíe la base conocedora y por ende el mercado de sus productos, que es el público consumidor de productos locales con visión y calidad de categoría global. En la estética, la fuerza capaz de unir, funcionando vitalmente, las áreas que la modernidad mantuvo separadas, como son la cultura, la política, la ciencia, el arte, la tradición, la moral y la producción económica industrial. Ya no se verán más estéticas acomodadas o ideologías. La globalización de las comunicaciones en tiempo real harán imposible la mentira oficial y será la tecnología la que nos permita superar el populismo independientemente de su tendencia. No volverán las estéticas acomodadas por conveniencia, sino de conciencia. Ya los prejuicios no podrán incidir en los valores estéticos, no a la discriminación.
La multiculturalidad de los públicos cada vez más ilustrados pondrá punto final a los cánones preestablecidos. Los artistas jamás volverán a sentir temor de apartarse del poder y la norma del bien decir, que es decir siempre bien del poderoso de turno. La perspectiva de esta estética postmoderna servirá para revelar a los ojos del mundo del cambio de siglo los nuevos valores nacidos al final del milenio, donde se verá el renacer del sentido común y de la responsabilidad planetaria, de una interdependencia multicultural y con la naturaleza. Se hará público el carácter fundamental de la belleza, que es la armonía, incluso en lo social. Hará posible la persuasión de las mayorías, a ver lo que antes solo unos pocos contemplaban, y una idea podrá lograr mucho más que un ejército. En sentido trascendental, es la recapacidad de compartir una visión intuitiva y muy personal, desde lo local e incluso periférico o tradicional hasta el nivel global, saltándose tiempos y barreras. Esta característica explosiva, inmediata y mediática del hecho, es el concepto más profundo y diferenciador de la posmodernidad. La posmodernidad social se manifiesta con fuerza en la cultura, que es todo lo que nos identifica, distingue y nos permite sentirnos parte de un grupo. Ya la metáfora no es el combate individual sublimado en los deportes, sino el trabajo en equipo. Los nuevos líderes empresariales se identificarán más como directores de grandes orquestas que como conquistadores, y entenderán que el todo debe ser mucho más que la mera sumatoria de las partes. Entenderán que la importancia de conformar grupos de trabajo en equipos altamente especializados, desarrollando sus competencias al máximo, es más importante que solo fomentar egos, genialidades individuales. La posmodernidad social se manifiesta con fuerza en la cultura, y esto irá llevando gradualmente a que los bienes y servicios culturales de calidad y contenidos locales, es decir, nacidos en un punto geográfico determinado, pero con alcance universal, sean llevados a las empresas para posicionar con altura mediante la cultura la imagen corporativa de su gestión de visión global. En la medida que los gestores culturales se profesionalicen y sepan llegar a las culturas organizacionales de las grandes corporaciones transnacionales, estas irán adquiriendo los productos culturales, tanto para elevar el nivel cultural de sus clientes internos y familias, como para proyectar su imagen social de una manera más segura, duplicable y predecible que la conseguida con el mero apoyo modernista al deporte profesional o a ciertas marcas. El cambio más notable de la posmodernidad en la forma de conducir las empresas es el que tiene que ver con las relaciones de producción. Pasamos de la gerencia autocrática a la gerencia participativa. Dejamos atrás la rígida planeación burocratizada y pasamos a un liderazgo ejemplarizante. No más obediencia ciega, ahora se prefiere la participación. De no pensar en el cliente a considerarlo como el verdadero jefe. Del empleado como enemigo potencial a verlo como el cliente interno. De ver al sindicato como la amenaza a convertirlo en el socio más importante. De masificar los productos a individualizarlos de acuerdo a las necesidades particulares del mercado, segmentándoles. De privilegiar a las individualidades altamente competitivas a pasar al trabajo en equipos especializados. La calidad total, que es el complemento a esto que tenía que llegar, nació como concepto en la modernidad, pero solo ha sido posible materializarla a gran escala en la posmodernidad. Ella, la calidad total, permitió el avance tecnológico del posicionamiento de empresas y productos de categoría mundial, y el milagro japonés es la prueba. En verdad,
La calidad total ha sido la gran ventaja competitiva de las empresas de los países que a tiempo la adoptaron y es innegable su efecto en las economías industrializadas emergentes. Hoy en día, prácticamente la totalidad de las empresas de categoría mundial ya tienen calidad total, porque de no hacerlo o no tenerla, pues ya habrían desaparecido. Eso hace parte de la adaptación, de los procesos evolutivos. Fue la gran ventaja cuando era extraña, pero hoy ya no es ventaja porque es común a todas y determinante para la supervivencia. Todos somos testigos que a medida que se eleva la calidad de los productos, su precio va bajando y la innovación los vuelve obsoletos porque es supremamente rápida. Prácticamente podemos afirmar que la alta calidad de los bienes y servicios y su costo optimizado y alcance de muchos es una gran megatendencia a nivel global. Alta calidad y bajo precio serán en un futuro próximo características comunes y por tanto obvias, esperadas, por lo que no marcarán diferencia ni ventaja competitiva alguna entre las marcas y los productos, porque la que no lo tenga ya habrá desaparecido. En consecuencia, sobreviene una pregunta. Si la alta calidad y el bajo costo serán la norma en el nuevo milenio, entonces ya no serán ventajas competitivas, pues todos los actores en el mercado las habrán de cumplir. Entonces, ¿qué marcará la diferencia entre los competidores? Lo que es común a todos resulta obvio e indispensable, pues quien no lo tenga sale del mercado, pero con ello no representa ventaja alguna al ser algo compartido con el competidor. Entonces, en esta nueva era, si ni la calidad ni el precio resultan ser las ventajas diferenciadoras, ¿qué característica marcará la diferencia competitivamente ventajosa? Y cuando la calidad total ya no sea una ventaja competitiva, por ser común a todos los actores del mercado, ¿qué creen que va a pasar? Tal y como yo lo veo, se hablará de identidad y de calidad humana total. Porque la calidad total, una manera de trabajar y producir mejor y más, ya no va a ser tan importante en la medida que las empresas que girarán hacia el sector de los servicios y las telecomunicaciones se basarán en el talento humano, de forma tal que dará paso a la calidad humana total, que ya no es una manera de trabajar, sino una manera de ser. Es una hermosa manera de ser, de servir y de vivir bien, para hacerlo todo bien desde el principio, mejor en cada oportunidad por el aprendizaje, de manera económica para que esté al alcance de muchos, con una única obsesión, satisfacer las continuas necesidades crecientes y cambiantes de los públicos exigentes de la posmodernidad. Entonces, la diferenciación entre los productos tangibles e intangibles, o sea, los servicios, estará ligada a la subjetividad del prestador y al estilo particular del mismo. Esas características subjetivas, muy personales, serán la expresión de la cultura e integridad del grupo al que se pertenece. Se manifestará por una cultura corporativa altamente creativa y participativa, orientada por los valores e identidad propia que les son comunes en una cultura. Se caracteriza por el sentido de pertenencia y del destino compartido a largo plazo, el liderazgo intuitivo y participativo, la automotivación orientada al logro, el sentido de trascendencia, los esquemas de múltiples ganadores, la responsabilidad social y ecológica y en dejar más que un patrimonio, un legado perdurable. La identidad cultural basada en los valores con calidad humana total permitirá el auge ilimitado de la creatividad y se manifestará por un pensamiento intuitivo y racional combinado. El pensamiento simbólico, no verbal ni matemático será importantísimo. Habrá un pensamiento multicultural para poder acceder a la globalidad. Habrá conocimientos sin fronteras geográficas ni idiomáticas. Habrá un gran compromiso con la misión y apego a los valores culturales. Y haremos acciones locales con visión global, lo que se denomina
local. Todo esto permitirá la libre participación inventiva de la subjetividad y de la emoción, orientadas al cliente de la aldea global, que es el mundo en apertura e interconexión de esta era, que es la postmodernidad. Y la consecuencia de todo lo anterior será el desarrollo de una identidad propia y de un estilo único, particular, peculiar, local y simbólico, transcultural, sin barreras de lenguajes, que permita el posicionamiento con altura mediante la cultura de la imagen corporativa y de los productos tangibles e intangibles, ecológicos, de la labor del equipo duplicable altamente motivado al logro y a la autorrealización. Va a ser la diferenciación por estilos y valores, más que por tecnología y precio, lo que marque las diferencias que serán las ventajas competitivas de las empresas en la posmodernidad. En otras palabras, serán las diferencias en lo subjetivo y la identidad las que orienten las fuerzas del mercado siempre y cuando el producto tangible e intangible cumpla con los altísimos estándares de cuidado ambiental. Si no lo hace, ni siquiera estas ventajas serán capaces de posicionarlo. Si no aplicamos la teoría del ecodiseño, ecoproducción y consumo y nos convertimos en personas a la R, capaces de ser resilientes, de reparar, restaurar, reutilizar, reciclar y llevar a cero el residuo, pues no valdrá. Pero si ya tenemos conciencia de que lo ambiental es el eje envolvente de toda la actividad social y empresarial y además ponemos la creatividad y la identidad cultural propia basada en valores, seremos imbatibles. Se diferenciarán las empresas que viven y respiren la calidad humana total y hayan sido capaces de llevarla a la canasta familiar de todos sus miembros, porque hay que involucrar a las familias, porque es que esto va mucho más de la mera calidad en el trabajo. La calidad humana total, repito, es una hermosa manera de ser y de vivir y de trabajar bien. Involucra la inteligencia intuitiva y las emociones, a la familia, las creencias, la información, la cultura, los valores, el desarrollo del pensamiento local, la educación financiera, la conciencia de abundancia, la responsabilidad social y ambiental, la espiritualidad y el sentido de trascendencia con estilos de vida saludables que permitan el desarrollo del sentido común y por ende del valor de la palabra, porque detrás de esto hay integridad, es decir, coherencia entre lo que se siente con lo que se piensa con lo que se dice con lo que se hace, y respondemos hasta las últimas consecuencias de nuestros actos. Al integrarse asociativamente toda una serie de factores psicológicos derivados de la cultura y sus contenidos e imágenes, y el empoderamiento con autorrealización personal por los contenidos del trabajo y el clima organizacional, se manifestarán con actitudes y acciones que expresan los valores, la creatividad, el liderazgo participativo e intuitivo, el sentido de pertenencia, la motivación orientada al logro y la responsabilidad del futuro como destino compartido y a largo plazo sin deterioro del medio ambiente. Primará el dejar un legado perdurable a las generaciones futuras, sentando las bases del desarrollo sostenible gracias a la economía circular. Solo las empresas de personas que viven a diario la cultura de la calidad humana total basada en altos estándares de valores y de pensamiento local, es decir, de paradigmas o modos de pensar que condicionan el actuar con visión global y participación local, podrán desarrollar contenidos, productos y simbolismos aceptados por el gran mercado global, permitiendo el desarrollo del ideal del comercio abierto, del libre mercado de la humanidad, en entendimiento multicultural, tolerancia y paz, gracias a la abundancia y bienestar que estas oportunidades continuamente crecientes, sin injerencias externas y sin descuidar lo que se debe cuidar en la sociedad, en los sectores verdaderamente vulnerables, pues nos permitirán vivir en una sociedad de riqueza, abundancia y paz. En esta posmodernidad,
Los polos de poder se van volviendo más amplios y las periferias también cuentan. Las relaciones más importantes no serán las políticas ni militares, sino las económicas, conformando bloques afines, y será el conocimiento de las lenguas y diferentes culturas apoyadas en el desarrollo enorme de las telecomunicaciones y su cobertura lo que lo van a hacer posible. El desconocimiento de los lenguajes locales y sus actitudes correspondientes será el equivalente al analfabetismo en esta era, y las empresas deberán no solo identificar al cliente interno y sus funciones para el control previo de la calidad, sino escoger muy bien los perfiles para los cargos en los que se cumplan estos preceptos indispensables, porque todo esto significará cero desperdicio, cero residuos, y todo lo que venga de la naturaleza se ha de aprovechar, pero aprovechable deberá volver a la naturaleza. Debemos salirnos de lo obvio, rechazar la homogeneidad y no competir solo por precio. Debemos buscar hasta encontrar nuestra mayor identidad y localmente desarrollar nuestros propios contenidos imaginativos, racionales y tecnológicos con el conocimiento y la visión global para desarrollarnos competitivamente, distinguiéndonos de los demás competidores por un estilo único e inalcanzable en continua evolución y renovación creativa para mantener la ventaja, alejando al copiador, siendo capaces de dejarlos obsoletos antes de que lleguen incluso a apropiárselos. Pero esto solo será posible en la medida en que adquiramos nuestra propia cultura, basado en elevados valores y responsabilidades, que nos conviertan en personas íntegras, es decir, coherentes entre lo que sentimos con lo que pensamos con lo que hablamos y lo que hablamos con lo que hacemos, siendo capaces de responder hasta por las últimas consecuencias de nuestros actos. Esto es un imperativo categórico. Y siendo así, nuestros actos han de convertirse en un modelo universal, porque siempre tendemos al hombre como un fin y jamás como un medio. A esta identidad cultural se llega educándose integralmente, desde la búsqueda de nuestras propias raíces y patrimonio, la genealogía y las influencias que nos hicieron ser lo que somos y que nos es tan propio, al conocimiento de las formas de pensamiento, de sentimiento y de relación con los semejantes, a las propias expresiones culturales y lingüísticas, tanto en lo social como la gastronomía y la religiosidad, en la literatura, la música, el teatro, la danza, lo plástico y lo aún difícil de clasificar y calificar, en proceso constante de creación de todo lo que nos nace, nos identifica, cohesiona y diferencia de otros, que es lo que llamamos cultura. La cultura es todo lo que nos distingue e identifica como un grupo social o empresarial, nos hace sentirnos parte de un grupo y evoluciona con nosotros. Es por esa cultura corporativa, local, regional, nacional, del bloque económico local, que improbándola podremos alcanzar el conocimiento, la creatividad y subjetividad necesarias para crear, partiendo de lo conocido mediante procesos reasociativos, reinterpretativos, deconstructivos o unificadores, cuando no sea siempre posible el ideal de la novedad inspirada y única, cual idea original o genialidad, desarrollar nuestros productos tangibles e intangibles con contenidos simbólicos y usos seguros de carácter global, siempre y cuando estén dentro de la cultura de la sostenibilidad ambiental. Y todo ello no será posible si las personas que conforman los selectos equipos bien liderados, participativos y que comparten la misión, la visión, los valores con sentido trascendente, no han desarrollado la creatividad. No han desarrollado la creatividad que como máxima expresión de la subjetividad cultivada y bien informada, habrá de manifestarse en todas las etapas del desarrollo y puesta en el mercado del producto y en los procesos administrativos orientados al servicio interno que les apoyen. En cuanto al diseño del producto, acorde con las necesidades del cliente bien conocido previamente
y dentro de los altos estándares ambientales, buscando soluciones seguras, económicas y adecuadas para el mismo y el mercadeo, venta y postventa, generando una clientela más que simples ventas. En realidad la ganancia viene cuando ya se hace la segunda venta al mismo cliente. La cultura basada en los valores de integridad y comprensión tolerante y diversa y un honesto interés por la satisfacción del cliente por altas que sean sus expectativas, marcará la diferencia entre productos y servicios equivalentes e incluso otros más económicos, más baratos, diría yo. Lo que propongo como gestor cultural y el miembro del Consejo Departamental de Cultura de Santander, de la Junta Directiva del Fondo Mixto de Promoción y Desarrollo de las Artes y Santander y del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, es contrarrestar los efectos nocivos de la apertura cultural y económica a todo nivel mediante un cambio profundo en la manera de ver lo global desde lo local para comprenderlo y llegar a desarrollar soluciones creativas altamente efectivas por medio de la apertura cultural, nuestra ventaja competitiva en la posmodernidad. Esta apertura cultural será la que nos permita adquirir desde el barrio o el pueblo, gracias al Internet, la información de lo local, de lo global y de la región, del bloque y del mundo que nos interese. Es decir, del pequeño y del gran mundo del individuo y de la empresa, para enriquecer las premisas que le lleven a la conclusión novedosa o creativa, profundizándola a fondo en las áreas que bien conoce y aplica. Esta cadena de conocimientos decantados serán consignados en manuales de calidad duplicables y compartidos a todo nivel del grupo para multiplicar su efecto. De ahí la importancia del liderazgo participativo, que obre como un director de orquesta controlando los egos desbalanceados en aras del equipo. Es el conocimiento y no las fronteras lo que delimita la expansión de los mercados de hoy y del futuro. Solo si nuestras empresas se vuelven equipos cultos y muy bien informados, con el conocimiento duplicable en manuales y control previo de la calidad para evitar desperdicios, liderados participativamente y con involucramiento total de sus individuos continuamente realimentados con información veraz y comparten un sueño revelado localmente, podemos superar las grandes amenazas de los mercados globales y su proteccionismo, si aún en algunas partes se ve. Y eso es posible si los gerentes y planificadores, así como los líderes sociales y políticos, se unen a la apertura cultural a todo nivel de nuestras empresas y de nuestra sociedad. Es en este enorme campo de acción, hacia la búsqueda del ideal de la calidad humana total, el mejoramiento continuo, participativo, en donde se abre un inmenso campo de acción para los gestores culturales altamente calificados, y es responsabilidad del sector cultural y sus instituciones el formarlos dentro de la metodología de la calidad local, que vaya desde lo local hacia lo global y viceversa, para comprender lo que son ya unas grandes megatendencias a nivel mundial, el renacimiento de las artes y la conformación de los estilos de vida mundiales. Las empresas necesitadas de mejorar su nivel de cultura local, regional y global serán un gran mercado para la cultura de calidad. Cultura que por supuesto incluye a las artes, pero va mucho más allá, pues es el mejorar continuamente todo lo que nos identifica y distingue. Las empresas en apertura cultural podrán desarrollar productos propios de categoría mundial, aprovechando como ventaja competitiva todo lo que a nosotros nos embellece como cultura. Y eso tiene mucho que ver con el diseño basado en la intuición y en los sentimientos, alejados del frío racionalismo oriental y anglosajón, aprovechando las sutilezas e idiosincrasias ventajosas y para ello yendo mucho más allá de la mera maquila. Nosotros seremos capaces de desarrollar nuestra propia producción, altamente creativa dentro de los más altos estándares de la ciencia, tecnología, pero diferenciándonos de los demás que no se aparten de la norma del bien decir, que es el decir siempre bien de la multinacional foránea, líder del mercado,
sin desconocer para nada también sus valiosos aportes. Los gestores culturales profesionalizados y con altos estándares de calidad en su bagaje podrán gestionar todo lo que salga de la creatividad y se convierta en valor con propiedad intelectual. Y aquí es el aporte del presidente Duque. La economía naranja es ese inmenso sector de la economía en crecimiento, muy importante en el Producto Interno Bruto, cuya materia prima es la propiedad intelectual. O sea, solamente depende del intelecto y de la creatividad. Los gestores culturales entonces podrán partir desde lo novedoso, conformando empresas culturales, pero también podrán partir de algo que ya exista, desde el trabajo de calidad, asociándose en bloques que compartan características comunes y serían clústeres culturales, o desde lo reconocido, exitoso y duplicable, cuando existan las franquicias culturales. Y de esas tres maneras, inventando el sistema, comprando el sistema o asociándose al sistema, producir y distribuir a nivel local todos sus productos creativos. Con la apertura cultural en las empresas, se elevará el nivel de conciencia local, regional y global de los líderes y sus organizaciones que alcanzarán una visión global del mundo, llevando la creatividad a niveles ilimitados, ampliando los mercados. Por el lado del sector cultural, el impacto será enorme al profesionalizar una gestión que va mucho más allá de las bellas artes, incentivando a sus diversos actores, gestores, artistas y críticos a desarrollar competencias administrativas hacia la calidad y novedosamente crear competitivamente contenidos, íconos coleccionables o duplicables, espectáculos reproducibles y opinión calificada, ampliando los públicos, que es su mercado. El efecto multiplicador de la apertura cultural se traducirá en la ampliación de dos objetivos otrora separados y ahora fusionados, mercados y públicos. Sin vergüenza, debemos aprender a reconocer que esa es una realidad. No va a ser pecado de ahora en adelante a las empresas y gestores culturales denominar a su público mi mercado. Y además, la apertura cultural es un buen negocio, ya que la Constitución y las leyes colombianas permiten las figuras de la exención tributaria a cambio de los aportes para la cultura o mecenazgos, y en lo ambiental, mucho más grande todavía. Las empresas pueden comprar servicios culturales y apoyar procesos y actos creativos de calidad, elevando el nivel de cultura de sus asociados y familias, y a la vez mejorar el nivel cultural de su localidad o región y descontar parte de ello de sus impuestos. La apertura cultural de las empresas, con visión de avanzada, será una gran estrategia gerencial. De los gestores culturales depende entonces que este mercado en expansión encuentre la satisfacción de sus necesidades de mejoramiento cultural continuo y participativo a todo nivel. Como quien dice, esta bola de nieve ya se soltó por la pendiente. Y mucho más temprano que tarde, la mayoría de nuestras empresas de categoría mundial estarán posicionando con altura, mediante la cultura, la imagen corporativa de su gestión, retirando gradualmente el apoyo tradicional a los deportes profesionales de competición, que conservarán su importancia, pero no serán los únicos porque ya no son el paradigma del combate, yéndose más hacia la figura del director y de las orquestas sinfónicas. Un buen trabajo de los artistas y una gestión cultural seria son mucho más que predecibles, duplicables y ejemplarizantes que los resultados de un partido de fútbol, y si no valga recordar el fracaso estruendoso de nuestra mejor selección, orientada por el profesor Maturana, que conocía lo de calidad total en el Mundial de Alemania de 1994. Ejemplos de función de los artistas en el desarrollo de grandes organizaciones exitosas, incluso partiendo de cero ya hay muchos, y se ven en grandes compañías del espectáculo. Tenemos a nuestra Shakira, a nuestro Maluma, Carlos Vives y Cepeda y tantos genios, sin hablar de García Márquez y de los pintores universales, que todos sabemos quiénes son, pero que Botero nos saca la cara en todas las capitales del planeta. Pero hay tres clásicos que vale la pena mencionar.
Dante, con su Divina Comedia, elaboró la más completa estructura organizacional del infierno, colocando incluso a sus detractores en los cargos directivos. En Robinson Crusoe se ejemplariza lo que un hombre dotado solamente con su razón e inventiva puede transformar y lograr. Y Aldous Huxley, con su Mundo Feliz, plasmó todo lo que el ideal humano puede alcanzar en pro de la felicidad, que es el éxito continuamente renovado por la satisfacción y realización progresiva de los sueños. Y si esos no son pilares de la organización empresarial, si el infierno de Dante no funciona perfecto, cuéntenme ustedes qué podría faltar. Para terminar, permítanme compartir la conclusión que hiciera el Nobel García Márquez del informe de los sabios colombianos, convocados por el gobierno del presidente Gaviria en la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de cara al siglo XXI. Dice el Nobel: creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será el órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias a las artes y a la canasta familiar de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas, y que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Muchas gracias, señor Nobel. Me siento orgulloso de ser colombiano. Muchísimas gracias. Este es mi aporte en el día de hoy. Espero que haya creativos, visionarios, empresarios nobles y ya senior que quieran posicionar sus productos con altura mediante la cultura, con excelente imagen corporativa, ambiental y ecológica de su gestión, y una manera magnífica de hacerlo es suscribirse a este canal, hacer clics, porque deben recordar que el canal Una Pausa en la Jornada del Dr. Álvaro Niño busca posicionarse y que con el tiempo sea el que sostenga los gastos del Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca para conservar su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro y que todos sus servicios a la comunidad sean gratuitos. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.